bienvenidos a la segunda sesión de la Escuela Bíblica de Vacaciones Estudios de Destello con el lema Creado, Diseñado, Capacitado. Porque Dios nos creó, Él nos preparó para un propósito. Efesios 2:10. Brevemente quiero recordarles que en la sesión anterior nos enfocamos en las artes visuales y en esta ocasión vamos a enfocarnos en la creatividad por medio de las artes manuales, como por ejemplo la alfarería, la joyería o la carpintería. Estoy segura de que todos hemos hecho alguna manualidad, ya sea en el kinder o en la primaria, incluso en la iglesia. Para alguna fecha especial, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día de los Padres, y hasta les puedo asegurar que en más de una de sus casas podrían encontrar esos trabajos que hicieron con mucha creatividad, sin duda. En fin, quiero resaltar con esto que todos estamos relacionados con el tema de hoy, así que podemos seguir avanzando sin ningún problema, ¿verdad? Y como hoy también hablaremos sobre cómo todo lo que vivimos tiene un propósito, hagamos rápidamente el juego alguna vez, que consiste en que yo voy a decirles algunas declaraciones y si ustedes se identifican con alguna de ellas van a bajar un dedo, ¿sale? Vamos a comenzar entonces. ¿Alguna vez se han desmayado? ¿Han tenido que coserles una herida? ¿Han hecho una manualidad con palitos de madera? ¿Han tenido una reacción alérgica? ¿Se han cortado a ustedes mismos el cabello? ¿Han cantado karaoke solos o frente a otras personas? ¿Han jugado a las escondidas? ¿Han soñado que se caen de algún lugar? ¿Han preparado un huevito revuelto? ¿Se han quedado dormidos viendo la televisión? Y por último, ¿les han regalado calcetines en un cumpleaños? Si al menos bajaron 5 dedos, déjenme decirles que han vivido ya muchas experiencias. Y que aunque somos diferentes, con trasfondos y muchas más experiencias diferentes, la Biblia nos enseña que fuimos diseñados y creados a la imagen de Dios, únicos y con propósito. Y este será nuestro enfoque para esta sesión. Porque Dios usó las circunstancias y experiencias de David para prepararlo para ser el próximo rey de Israel. Y hablando de propósitos, quiero mostrarles unas imágenes de 2 artículos, para que los vean y piensen en los usos con los que los relacionan. ¿Creen que alguien querría ocupar una grapadora para escribir o para dibujar? ¿O un cepillo de estos para cepillarse los dientes? No sé ustedes, pero estos objetos no tienen nada que ver con esas opciones que yo les di. Tienen propósitos diferentes. De esa misma forma, Dios diseñó a David con el propósito particular de ser rey de Israel, y a nosotros mismos nos ha diseñado particularmente para su propósito. Si esto les sonó a trabalenguas, no se preocupen porque vamos a aclararlo durante la sesión. Sobre esta misma línea de los propósitos de cada cosa, quiero mencionarles un ejemplo. Quiero que visualicen 2 cubos de plástico, de esos en los que ponemos agua o ponemos ropa o que utilizamos para contener cosas. ¿Ya los visualizaron? Uno de estos cubos está lleno de agua y el otro no. Asimismo, vamos a tener al lado una bola, un vaso, una esponja y un pequeño martillo. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen en sus mentes lo que mencioné, verdad? Bueno, ahora quiero transferir el agua al cubo vacío, pero no solamente lo vamos a vertir, sino que quiero utilizar uno de los objetos en la escena. Y sé que la respuesta es obvia, pero ¿cuál será el objeto más útil? Sí, claro que sí, es el vaso, pero lamentablemente no lo podemos ocupar porque lo necesitamos para otra cosa. Quizá en orden de utilidad podría seguir la esponja, pero también la necesito para otra cosa. Así que nos quedan el martillo y la bola, que por cierto no les mencioné, pero no es hueca, así que no la podemos llenar de agua. Indiscutiblemente, estos 2 objetos no nos van a funcionar para transferir el agua, porque el propósito con el que fueron creados no fue el de contener líquidos. Quizá la esponja nos hubiera servido, pero hubiéramos tardado demasiado. Y en conclusión, el vaso era la opción perfecta para esa tarea, porque su propósito siempre ha sido el de contener líquidos en su interior.
Asimismo, Dios nos ha creado con un propósito específico y nos mandó a desempeñarlo de forma única y especial. Y por eso Él mismo nos prepara para vivirlo, tal y como lo hizo con David. ¿Ya ven que les digo que nos diseñaron de forma única y especial? Pues basta con mirar las huellas de sus dedos, porque como bien saben, las huellas digitales son únicas y permanentes en cada persona. No hay dos personas con las mismas huellas digitales. Vamos a orar para entrar ya a examinar las Escrituras. Padre, te pedimos en este momento que nos des corazones humildes, que nos des sabiduría para poder entender qué es lo que quieres decirnos en esta sesión. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar recordando un poco sobre quién era David, porque todas las experiencias que él vivió fueron usadas por Dios para hacerlo el próximo rey de Israel. Cabe resaltar que David no era la persona que el pueblo anticipaba ver como rey. Él no era el más popular, o el más inteligente, o el de más experiencia. Él no era la selección obvia. Pero Dios no toma decisiones basándose en la apariencia de una persona. Dios conoce los corazones, como lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7b. O dicho de otra forma, la segunda parte del versículo 7, que dice así: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y así fue como David, quien era el hermano menor de otros 7 hijos de Isaí, y que se encargaba del cuidado de las ovejas, fue seleccionado por Samuel. ¿Ustedes recuerdan cuando eran pequeños y eran seleccionados para jugar en un equipo o para hacer alguna actividad porque eran buenos en ello? En lo personal lo recuerdo y me daba mucha alegría que la gente percibiera eso y que confiaran en mí para desempeñar esa actividad. Y así, debido a que fuimos diseñados por Dios, Él nos ha escogido a cada uno. Sin embargo, algo en nosotros nos separa de su amor, y ese algo es el pecado. Aunque tranquilos, porque Jesús vino a cerrar esa brecha entre nosotros como pecadores y Él. Pero ya iremos recordando esto más adelante y vamos a ver que a pesar de que Dios escogió a David para servir y gobernar como rey de Israel, Él escogió y envió a Jesús para ser el verdadero y mejor rey. Lo único que no debemos olvidar nunca es que a pesar de que Dios nos escoge también a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es escogerlo a Él como nuestro Salvador. En la siguiente actividad voy a preguntar qué prefieren y ustedes ahí en sus casas pueden elegir una de las dos opciones para cada situación. Vamos pues. ¿Qué prefieren? ¿Dulce de chocolate o de frutas? ¿Invierno o verano? ¿Mirar una película o leer el libro? ¿Matemáticas o ciencias? Así como esta actividad tan sencilla, realmente muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos tomando decisiones en todo momento. Siempre escogemos algo, así como Dios nos ha escogido. Y como escogió a David, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes qué es ungir? Porque es una actividad que se menciona con regularidad en los pasajes de la Biblia y que justamente se llevó a cabo con David. Pues ungir significa untar o derramar aceite, así como consagrar o poner aparte para uso divino. También simbolizaba la capacitación que alguien recibía de Dios para cumplir con tareas divinas. La unción consagraba al rey en su oficio y confería el Espíritu del Señor sobre el rey. Ahora piensen en el hecho de que David fue ungido nada más y nada menos que 3 veces. La primera unción estuvo a cargo de Samuel, el profeta del Señor, y tenía el propósito de iniciar el camino de David para ser rey. La segunda unción la hicieron los hombres de Judá para que fuera su rey. Y en la tercera ocasión fueron los ancianos de Israel para que ahora sí fuera aceptado como rey de todo Israel. Algo muy importante es que Dios no esperó a que David creciera para llamarlo y usarlo. David era de la edad de algunos de ustedes cuando fue ungido por Samuel. Él era un adolescente.
Así que nunca duden de que aún con una corta edad, ustedes también pueden generar grandes impactos en la vida de otras personas. Y si por si acaso aún no me creen, vamos a ver unos ejemplos de que esto es muy real. Comencemos con Louis Braille, o creo que así se pronuncia, que cuando tenía 3 años, tras recibir un golpe en su ojo izquierdo, se quedó ciego. Pero a pesar de su ceguera, sobresalió en su educación y recibió una beca para asistir al prestigioso Instituto Real para Jóvenes Ciegos en París. A los 15 años, creó el sistema Braille que utilizan los ciegos o visualmente discapacitados. Imaginen el impacto tan grande de este chico de 15, porque este sistema se usa en muchos países y ha dado a miles de personas la oportunidad de leer y escribir. Nuestro segundo joven seleccionado es Philo Farnsworth, una de las personas acreditadas por haber inventado la televisión, que tuvo una gran idea a los 14 años, cuando labraba el terreno en la finca de su familia en Idaho. Así que pidió consejo a una de sus maestras en cómo hacer su diseño en el pizarrón, y en el año de 1927, cuando tenía solamente 21 años, Farnsworth transmitió su primera imagen. La siguiente historia es bastante triste, pero nuestra tercer joven es Ana Frank, que escribió un diario que es sin duda una joya, y tanto es así que se conoce por todo el mundo. Ella relató lo que vivía cuando tuvo que esconderse con su familia por 2 años durante la persecución de los judíos. Sin embargo, finalmente fueron arrestados por la Gestapo y enviados a un campo de concentración. Trágicamente, unos meses antes de que la guerra terminara, Anne murió en el campo de concentración a los 16 años. Pero su padre publicó su diario en 1947 y ha sido traducido a más de 60 idiomas. Quizá ustedes recuerden aún más ejemplos, pero para seguir con nuestra sesión yo termino estos ejemplos con la pequeña señorita Flint, Mary Copenny, una niña que en el año 2016, con tan solo 8 años, le escribió al presidente de los Estados Unidos solicitándole una reunión para conversar acerca de la crisis del agua en Flint, Michigan, donde ella vivía. Efectivamente, se reunieron y gracias a esto, 6 años más tarde, Mary continúa abogando por agua limpia. Ella también ha donado más de 1,000 mochilas con materiales para la escuela para los niños en Flint y ha trabajado en la iniciativa Girl Up de las Naciones Unidas. Después de escuchar sobre estos jóvenes, muchas veces podríamos pensar que nosotros no tenemos oportunidad de crear un impacto tan grande. Pero si ustedes supieran que aún siendo chicos y chicas amables podemos cambiar la vida de alguien, querrían practicarlo más. Recuerden que muchas veces no necesitamos dar cosas materiales, sino demostrar amor por otros para poder generar grandes impactos. Solamente piénsenlo. ¿Creen que su familia se alegraría si comenzaran a apoyar más en las actividades del hogar? ¿O si se ofrecieran en la iglesia para apoyar con alguna cosa? Claro, siempre y cuando lo hagamos gustosos. Solamente consideren esto. Hablábamos hace unos momentos acerca de que Dios no esperó a que David creciera para llamarlo y para usarlo. Sin embargo, para llegar a ser rey, David sí tuvo que esperar. Piensen ustedes en algunas cosas por las que los adolescentes tienen que esperar. Por ejemplo, para poder votar, para obtener la licencia de manejo, para graduarse de la universidad. Pues asimismo, para llegar a ser rey, David tuvo que esperar aproximadamente 15 años. Y esto tiene su motivo. Era necesario porque probablemente David no estaba listo para reinar a tan corta edad. Tenía que aprender aún más. Nosotros también, al igual que David, a veces tenemos que esperar en Dios para estar mejor preparados y listos para acercarnos más a Él y para desarrollar nuestro carácter y paciencia. Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 16, de los versículos 14 al 23, que dice así: David al servicio de Saúl. Entretanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu maligno, enviado por el Señor, lo atormentaba. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron: Como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso, ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa,
para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo, contestó Saúl. Entonces uno de ellos dijo: yo he visto que uno de los hijos de Jesé, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además, es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Entonces Saúl mandó mensajeros a Jesé para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesé envió su hijo David a Saúl. Con él le envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesé rogándole que dejara a David con él, porque él le había agradado mucho. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Las Escrituras nos dicen que el Señor envió un espíritu maligno para que atormentara a Saúl durante este tiempo. Es importante observar que Dios no hace lo malo, pero a veces obra por medio de agentes malignos para cumplir sus propósitos. De esta forma, todo lo que acontecía estaba preparando a David para ser rey, desde su experiencia cuidando ovejas hasta su tiempo al lado del rey Saúl. Y asimismo, Dios nos prepara a través de todo lo que vivimos para que cumplamos sus propósitos, aun cuando las experiencias que pasemos parezcan negativas en el momento. Si le pedimos a Dios que nos ayude a servirle, Él nos revelará sus tiempos y sus métodos, porque Él siempre nos da todo lo necesario para dar el siguiente paso, de una forma sabia. Si hicieran un recuento de todos los eventos espirituales que han vivido, podrían reconocer cuáles los han ayudado a forjar su fe y cómo Dios los preparó para sus propósitos. En lo personal, yo lo tengo muy claro. Recientemente viví un momento muy difícil, pero Dios me ayudó a ser más paciente, tolerante, agradecida y a depender de Él y no de mis propias fuerzas o recursos. Y a todo esto, siempre es muy importante preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar todo lo que aprendemos a nuestra vida? Porque es importante saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Bueno, como en todo, imaginen que los mandan a entregar un pedido a una persona. Si no cumplen con ello, no les van a pagar, pero no les dicen a dónde llevarlo. ¿Piensan que terminarían pronto? ¿Se preocuparían mucho o poco al ver que ya va a anochecer y ni siquiera saben a dónde ir? ¿No creen que alguien podría engañarlos y decirles que es suyo el pedido e irse? Bueno, podría darles muchos posibles desenlaces y estoy casi segura que en la mayoría terminarían frustrados, preocupados o molestos. En fin, no tendrían paz, vivirían perdidos y sin esperanza. Y eso es exactamente lo mismo que vivir sin Dios, sin preguntarle cuál es su propósito. Por esto mismo, mucha gente vive sin paz. Pero gracias a Dios que hoy tengo 2 recomendaciones que darles. Hay 2 maneras en las que podemos descubrir el propósito para nuestras vidas, y estas son las siguientes. 1. Dedicar 3 minutos de oración diaria a Dios pidiéndole que nos revele su propósito. Y 2. Leer la Biblia 5 minutos diarios, también pidiendo que Dios nos ayude a comprender cuál es su propósito. 8 minutos mínimo, para evitar los desenlaces fatídicos que mencionaba antes. Yo no puedo dejar de agradecer a Dios por tan grande regalo. Vamos a orar para terminar por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos has diseñado a tu imagen y porque aprendemos que tienes propósitos para nuestras vidas. Te rogamos que tú nos ayudes a buscar de tu dirección para que todo lo que hagamos nos salga bien, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde y te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces fíjate que en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, si no más recuerdo, dice que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Entonces, al crearnos el Señor, pues lo hizo siempre con un fin. Por ejemplo, Dios nos dio ojos, ¿para qué?
Para ver, Para ver. Oídos para, escuchar, ok, boca. para hablar. ¿Y para hablar qué? Pues para hablar de sus verdades, de su palabra, ¿verdad? Y escuchar su voz y ver el camino que Él nos está trazando. Pero también nos dio unas manos y unos pies. Ok, los pies pues para caminar rectamente y las manos para tocar todo aquello que es santo. ¿Cómo ves? Y fíjate que también es importante que podamos nosotros cumplir en esta creación que Dios nos ha hecho, pues cumplir el propósito por el cual fuiste creada. ¿Tú cuál crees que haya sido el propósito que Dios tuvo en ti al crearte? Dar a conocer su palabra a través de mí. Muy bien. ¿Qué otro? Alabarle. Alabarle. ¿Y algo más podrías recordar o decir? Suficiente, ¿verdad? Con alabarle y proclamar su palabra. Bueno, pues podemos obedecerle, obedecer a nuestros padres y podemos ser siempre de esas personas que Él nos creó con el fin principal de glorificar su nombre. Eso dice nuestro catecismo, ¿no? Entonces, vamos a tener esta parte de enseñar este canto de Dios nos creó. Dice, ojos nos dio para ver todo a color. Oído nos dio para oír cada melodía y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Y se repite. Entonces va a ser muy importante. ¿Tú te acuerdas cómo va el movimiento de estos cantos? Porque Sí. te mandé el video. Sí. A ver cómo empezaría. Nada más el movimiento, sí que lo cantes. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. ¿Te parece que lo grabemos de una vez? Sí. Ok, voy a poner la pista porque, híjole. Ojos nació para ver todo a color. Oídos nació para oír cada melodía. Y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Ojos nació para ver todo a color. Oídos nació para oír cada melodía. Y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él, para Él. Ojos nació para ver todo a color. Oídos nació para oír cada melodía. Y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él, para Él. Llegamos al momento de nuestra manualidad del día 2 y ya que hablamos de cómo nuestro Creador nos hizo a su imagen y con un propósito específico, vamos a ejemplificar esto con una manualidad, donde nosotros seremos los creadores que le daremos un propósito a algo.
Ya sabemos que es muy importante reducir la generación de desechos o de basura, así es que utilizaremos algo que todos tenemos en casa, pero le daremos un giro creativo. Los primeros creadores del papel de baño hicieron el rollito de cartón con el propósito de mantener limpio el papel, compacto y ordenado. Nosotros vamos a emplear este pequeño tubo para organizar nuestros lápices, lapiceros y demás utensilios de escritorio. Vamos a necesitar un cartón rígido de aproximadamente 30 por 20 centímetros, lápiz, 6 tubos de papel de baño, pinturas acrílicas o, más fácil, hojas de colores, pincel, silicón frío y tijeras o X-Acto. En este caso nosotros tenemos un godete que ya teníamos por aquí, pero si no podemos buscar modelos para marcar el contorno en nuestro cartón. Comenzamos a marcarlo. Y una vez que tenemos nuestro molde también, pasamos a recortarlo, ya sea con tijeras o con X-Acto, y tendremos nuestro godete así. Después vamos a proceder, en este caso eligiendo la manera más rápida, a medir tiras de 16 por 10 centímetros de nuestras hojas de colores. Eso va a depender de los colores que ustedes quieran. Y una vez que midan sus tiras, van a tener de diferentes colores y vamos a forrar nuestros tubos. Vamos a necesitar 2 tiras por tubo, entonces colocaremos una primer tira arriba y la pegaremos y otra en la parte de adentro y la pegaremos también. Una vez que hayamos hecho esto con nuestros tubos, vamos a obtener nuestros 6 tubos de colores diferentes que vamos a colocar en nuestro godete. Ahora, una aclaración: si ustedes no pueden conseguir los tubitos, pero tienen tapitas por ahí que ya no ocupen, pueden también ocuparlas para pegarlas en su godete, y aquí sí emplearían pinturas acrílicas en sus próximas creaciones de arte. Entonces, tomamos el godete que habíamos recortado y vamos a poner nuestros tubos o nuestras tapas simulando los colores en una paleta de colores. En este caso, yo lo quiero poner así. No sé si alcanzan a visualizarlo. Y procederemos a pegar nuestros tubos forrados o pintados en nuestro godete. Una vez que ya tengamos nuestro godete con nuestros rollitos de papel pegados, podremos organizar nuestros pinceles, nuestros plumones o cualquier otro utensilio de su escritorio que así requiera. Entonces podrán reutilizar, darle un propósito nuevo a estos rollitos y organizarán su escritorio. Hola niños, bienvenidos al Rincón de las Artes Misioneras. Hoy vamos a seguir conociendo más de la familia Wilton, que está formada por Rob, su esposa y 3 niños, además de una nena pequeña. Ellos viajaron desde Nueva Orleans, que se encuentra al sur de los Estados Unidos, y se fueron a Pittsburgh, al norte, casi en la frontera con Canadá. Nueva Orleans es un lugar caluroso, a diferencia de Pittsburgh, que es un lugar muy frío. Este lugar se caracteriza por su producción de acero, por lo que también se le conoce a la ciudad de Pittsburgh como la ciudad del acero. Hubo un tiempo en que la producción de acero bajó y mucha gente se tuvo que ir de Pittsburgh porque ya no había trabajo. Pero después de algún tiempo, la producción de acero mejoró y entonces mucha gente regresó buscando trabajo.
Debido a la cantidad de personas que se mudaron a Pittsburgh, ya no había suficientes iglesias para que ellos se pudieran congregar. Así que Rob y su familia fueron enviados a la ciudad de Pittsburgh para establecer una iglesia. Rob y su familia se fueron a vivir a un vecindario llamado Mount Washington. Allí Rob descubrió que había un centro misionero en el sótano de lo que había sido una iglesia, o sea, en el sótano de una antigua iglesia, en donde tiempo atrás unos misioneros habían comenzado a trabajar allí. Este centro misionero brindaba la oportunidad a las personas que se ofrecían a ayudar a sus vecinos. Rob decidió plantar una iglesia en este vecindario porque este es un lugar único. Tiene gente muy rica, pero también tiene gente que lucha por tener un lugar donde vivir o comida para comer. Dios es el diseñador y Él obra aún antes que conozcamos sus planes. Él ya tenía preparado este centro ministerio antes de que Rob llegara a este lugar para ayudarlo a iniciar una iglesia. Dios también está obrando en nuestra ciudad para cumplir sus propósitos. ¿Y qué crees? Tiene un plan para ti. Ayer vimos cómo Dios utiliza a diferentes personas para cumplir sus propósitos. Vimos que esas personas que no pueden ir a las misiones participan de otra manera. Por ejemplo, participan con sus ofrendas y también con sus oraciones. Así que hoy nosotros vamos a orar. Vamos a orar primero para dar gracias a Dios por ser el supremo diseñador. Vamos a orar para que guíe a la familia Wilton, pero también a la familia White, a relacionarse con todos sus vecinos y así poderles contar que Dios los creó de una manera única y con un propósito especial. Y como parte de nuestro taller, hoy vamos al proyecto de la bolsa misionera, que vamos a compartir con un niño que necesite los materiales que pondremos allí con un pequeño mensaje. Dicho mensaje, yo les sugiero, claro, que ustedes pueden anotar lo que ustedes gusten. Por ejemplo, yo le pondría, te entrego esta bolsa o esta bolsita con todo mi cariño para que dejes volar tu imaginación. Nunca olvides que Dios te ama y te creó y te diseñó con un propósito. En esta bolsita, ayer veíamos que podemos poner lápices de color, podemos poner crayolas, podemos poner pinturas, pinceles, pegamento, tijeras, hojas de colores, etcétera, lo que ustedes gusten. Esta bolsita las vas a decorar para que sean llamativas para las personas a quienes se las vas a entregar. No olvides para nada, no olvides poner dentro de la bolsa, junto con los materiales, un mensaje especial para el niño con el cual lo vas a compartir. Aquí tengo dos bolsas que están decoradas, estas bolsitas, de dos maneras distintas. Claro que no me alcanzó mucho la creatividad, pero ustedes yo sé que sí pueden hacerlo. Pueden pintarlas, las pueden pintar con pinturas, les pueden poner hojas de colores recortadas, con flores, o como por ejemplo con los motivos de esta escuela bíblica que tiene, por ejemplo, pinceles, tiene pinturas,
tiene lápices de color, en fin, ustedes usen su imaginación, su creatividad y adornen sus bolsitas para que ustedes las puedan compartir con otro niño. Muchas veces nosotros no sabemos que hay personas, hay familias que han ido desde su lugar de origen a otro lugar para poder compartir con ellos acerca de Dios. Bien, mañana les voy a traer la información de otra persona, de una misionera que se encuentra en Baja California. Ella ha viajado desde el sur del país hasta el norte, pero mañana se los cuento para que ustedes vean cómo hay muchas gentes que están trabajando así para el Señor. Y nosotros, si no podemos viajar hasta esos lugares, podemos investigar a dónde podemos depositar una ofrenda o llevar nuestra ofrenda a la iglesia para que nuestra iglesia lo envíe a esos lugares a donde están los hermanos trabajando. Por el momento es todo lo que quiero compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y recuerden, Dios es el creador supremo, el diseñador supremo, pero también el capacitador supremo, el que nos crea, nos diseña y nos capacita para que podamos cumplir su propósito. Hasta mañana, niños.